Transmite la Gobernación del Magdalena. Todos los canales y emisoras del departamento se enlazan a nuestras redes sociales. A continuación se dirige al departamento el señor gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Magdalena, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a los amigos que se conectan a esta hora, en especial a la prensa de Ciénaga que nos acompaña en este instante, aquí en la sala de juntas de la Gobernación del Magdalena, donde el doctor Carlos Caicedo a continuación estará hablando acerca de cerca de 10.000 millones de pesos. Será la intervención del gobernador sobre los defraudes encontrados en el Hospital San Cristóbal de Ciénaga. Lo acompañan hoy la secretaria de Salud Departamental, Diana Celedón, José Humberto Torres, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jader Martínez, jefe de la Oficina de Control Interno, el doctor Jorge Bernal, gerente encargado de la AS Hospital San Cristóbal de Ciénaga, el doctor Julio Salas, asesor de temas de salud para el departamento. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo. Muy buenas tardes. Un muy cordial saludo para todos los magdalenenses que nos acompañan a esta hora a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Especial saludo a los medios de comunicación de Santa Marta y de Ciénaga, aquí presentes en este auditorio. Me acompañan secretaria de Salud, el jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación del departamento, el jefe de la Oficina de Control Interno y el gerente encargado del Hospital de Ciénaga. La de hoy es una importante denuncia de las muchas que hemos presentado y seguiremos presentando por las defraudaciones cometidas por los clanes mafiosos contra el Magdalena en la última década. Esta vez se trata de la AS Hospital San Cristóbal de Ciénaga, un importante hospital de segundo nivel, patrimonio de los magdalenenses, al que por medio de cuenta fraudulenta le robaron cerca de 10.000 millones de pesos bajo el control de Ángel Fernández Gamero, ficha política del clan Cotes, nombrado por primera vez en el año 2012 en el cargo de gerente a través del entonces gobernador Luis Miguel Cotes. La denuncia se presentó el día de ayer en la Fiscalía con todos los soportes y anexos. Allí está, denuncia con soportes, debidamente radicada en la Fiscalía. Aquí a los periodistas les estamos presentando lo que ustedes ven en sus pantallas, unas diapositivas que resumen este escandaloso desfalco que hemos detectado luego de una exhaustiva investigación. Fernández Gamero fue ratificado en el 2016 por la gobernadora Rosa Cotes Vives, gobernadores que presiden la Junta Directiva del Hospital San Cristóbal, o presidieron en su momento. En el año 2020 buscaron la forma de hacerlo reelegir ilegalmente ante la Junta Directiva del hospital. Solo hasta mayo del año pasado fue posible quitarle el hospital al clan Cotes del control por el que lo tuvieron por tantos años, para que el gobierno del cambio atendiera los nuevos retos y generara las condiciones necesarias para que el pueblo, en medio de esta prolongada crisis social, auspiciada por el bloqueo de la Asamblea del Departamento y por el respaldo de la politiquería del gobierno nacional, pudiera tener mejores condiciones sanitarias allí en el municipio de Ciénaga. Hospital que ha venido poco a poco en un proceso de cambio y transformación. Ya cuenta por primera vez en su historia con unidades de cuidados intensivos, gracias a la labor que adelantamos allí, y se han mejorado de manera significativa los servicios, a punto que a través de los puestos de salud que solamente atendían consultas de primer nivel,
se están llevando especialistas para atender las necesidades en materia de salud de las distintas localidades o comunas del municipio de Ciénaga. En ejercicio de sus funciones, la nueva gerencia del hospital advirtió la existencia de 3 cuentas bancarias que nunca habían sido reportadas por el saliente gerente en el proceso de empalme ni en su informe de entrega del cargo, asunto tremendamente delicado. Por esa razón, el gerente y quien les habla, como presidente de la Junta Directiva del hospital, requerimos a las entidades bancarias información sobre los detalles de las cuentas activas. Lo propio hicimos con las EPS, a las que les solicitamos nos informaran sobre las cuentas a las cuales le realizaban los correspondientes pagos. Tras muchos esfuerzos para obtener la información, porque la verdad la fueron dilatando en el tiempo, se logró corroborar con el Banco Caja Social que las cuentas no reportadas en los libros del hospital correspondían a 3 cuentas de ahorro mediante las cuales se realizaban millonarias transacciones desde el año 2009. Estas transacciones provenían de dineros girados al hospital por concepto de facturación de los servicios en el marco del manejo de recursos del régimen contributivo de salud por parte de las entidades promotoras de salud y o EPS y las entidades obligadas a compensar. De acuerdo con el informe de auditoría de efectivos y equivalentes al efectivo de la vigencia fiscal de primer semestre del año 2021, entregado por la firma auditora Consultorías SAS, estos dineros no aparecen reflejados en las cuentas del hospital. Es decir, estaban desfalcando el hospital en cuentas fraudulentas en las que recibían consignaciones de EPS y de allí las sacaban para los bolsillos de quien eran titulares de esas cuentas. No hay mención ni trazabilidad en los registros contables de la S, lo cual es una clara evidencia del detrimento patrimonial. Asimismo, encontramos que de acuerdo con los certificados por el Banco Caja Social, los recursos de estas cuentas fueron manejados por Luis Correa Díaz Granados, gerente del hospital entre el año 2008 y 2012. Harold Correa Díaz Granados, profesional universitario administrativo. Ángel Fernández Gamero, gerente del hospital entre el 2012 y el año 2021. 3 representantes de los clanes familiares que han gobernado por décadas este departamento. Retiraron el efectivo en cuantiosas sumas de dinero entre, como ya hemos dicho, el 2009 y el 2021, inclusive usando como medios talonarios o bonos a través de ventanillas. Estos retiros equivalen a cerca de 10.000 millones de pesos. Óigase bien, 10.000 millones de pesos, los cuales por disposición legal debían ser manejados a través de cuentas bancarias maestras que solo permiten el manejo de recursos por medio de transferencias y no el retiro con talonarios. Sobre estos dineros no hay registro contable o presupuestal de pago de acreencias o pasivos, pago de nóminas o similares, como tampoco del retorno al patrimonio del propio hospital. Resulta indignante para nuestro departamento, para este gobierno, para la comunidad de Ciénaga, que esa plata no haya sido destinada al mejoramiento del sistema de salud del municipio. Con una transparente gestión se hubiera construido, por ejemplo, un puesto de salud bien dotado por 1.200 millones de pesos, o un hospital de primer nivel con una inversión de 8.500 millones de pesos y muchos programas de salud al servicio de cerca de 1.350.000 magdalenenses. Tras conocerse este escandaloso hallazgo, la actual gerencia, de manera inmediata, procedió a solicitar la desautorización ante las entidades bancarias de Luis Correa Díaz Granados, Harold Correa Díaz Granados. Igualmente fue eliminada la firma del saliente gerente Fernández Gamero y ordenada la inclusión del gerente encargado Jorge Bernal Conde, quien funge como representante legal del Hospital San Cristóbal.
La exposición de este hallazgo presentada ante ustedes en esta fecha se hace teniendo en cuenta que en el sistema de información financiera y contable del Hospital San Cristóbal no existe trazabilidad ni registros contables a terceros que permitan el estudio de las situaciones irregulares como los desvíos de los recursos mediante retiros en efectivo de millonarias sumas del erario de la entidad. Cuentas fantasmas que tenían, pero sin embargo allí le depositaban estas entidades. Como lo dijimos, esta es otra de las tantas denuncias que vamos a continuar presentando, no solo ante la opinión pública, sino ante la Fiscalía y los órganos de control. Aquí esperamos que además esta denuncia sea trasladada a la Contraloría para lo de su competencia. Y se han investigado todas las personas que pudieran estar involucradas en estas conductas ilícitas. Y estas son las razones de por qué esta asamblea del departamento del Magdalena bloquea esta gobernación. Pues por eso que el gobierno del presidente Duque pretende desconocernos y bloquearnos, porque estamos desenmascarando la mafia de la politiquería de este departamento. Esta era una tarea necesaria. Es que para que el cambio sea posible, necesitamos develar cómo fue que saquearon al Magdalena, cómo fue que convirtieron un departamento con tantas riquezas en un departamento de mayoría ciudadanas en estado de pobreza. ¿Cómo puede ser que un departamento tan antiguo como otros 8 con los que se fundó la República de Colombia, todos sus indicadores se comparen a las antiguas intendencias y comisarías que fueron de reciente creación como departamentos? Entonces nuestros indicadores de pobreza ya en el 60% se miden junto a Guajira, a Chocó o a Amazonía. Y esto es responsabilidad de quienes gobernaban, es decir, de quienes efectuaban la gerencia pública en todas las entidades. Es que de allí era que salían los recursos que engordaron los bolsillos de muchas de las élites y clanes económicos de este territorio dedicados a la política para saquear lo público y los convirtieron en bienes particulares y con estos recursos compraban votos. Por eso urden planes para tratar de sacarnos del camino, ¿sí? Planes de grupos, inclusive narcoparamilitares de extrema derecha. Pero no podemos ni nos vamos a detener porque asumimos un compromiso con el pueblo del Magdalena. A ellos les incomoda que presentemos estas denuncias, porque al tiempo que adelantamos la gestión para la recuperación de la red sanitaria, no olvidemos que de forma atropellada nos retiraron la administración a través de una superintendencia politiquera, el manejo del hospital de tercer nivel, que por tantos años manejaron los cotes y días granados. ¿Y qué hicieron? Pues devolvérselos a ellos, al cartel de la salud. Y la S distrital de Santa Marta, que también lo manejan ellos. Y eso es a lo que viene lamentablemente el propio gobierno nacional, a ver cómo sigue empoderando a estos políticos del Congreso y de la Asamblea que acabaron con los bienes públicos de los magdalenenses. De denuncia en denuncia se van destapando las venas rotas del desangre fiscal, presupuestal del departamento, que se hubieran podido convertir en modernos hospitales, en la transformación de nuestros colegios y en mejores condiciones de estudio para nuestros niños y jóvenes y en mejores oportunidades para impulsar programas de emprendimiento. Continuaremos sin descansar fortaleciendo lo público. Continuaremos trabajando para impulsar la transformación de este departamento hasta lograr el cambio. Muchas gracias. Con la intervención del señor gobernador, abrimos entonces preguntas y Luis Fernando Iguarán tiene la palabra de Noticias RCN. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gobernador, preocupante la denuncia, pero yo quisiera preguntarle
¿qué responsabilidad le cabe a esas entidades que pagan recursos públicos como las EPS a unas cuentas? Pues me imagino que tendrán que verificar a quién se le están pagando. ¿Podría existir alguna complicidad por parte de esas entidades? Presuntamente sí, porque eh, estas entidades también tienen que tener sistemas contables para verificar eh, con el hospital que recibe los recursos si en efecto los está recibiendo. ¿Mm? Entonces, hay que indagar si pudieran estar en complicidad. Eso le corresponde, por supuesto, es a la Fiscalía. Ojalá en esta oportunidad haya una actuación con celeridad de la Fiscalía, de los órganos de control, porque es que en nuestro departamento hemos llegado a un nivel de desencanto frente a la propia institucionalidad del Estado, porque se denuncian, pero ¿qué pasa con estas denuncias? Nosotros apenas llegamos aquí, ustedes vieron, ¿cierto? Pues todas las denuncias que empezamos a colocar, inclusive las radicamos ante los órganos de control. No avanzan esas investigaciones. Pero nosotros cumplimos con nuestro deber. Nuestro deber está en la Constitución y en la ley, el de los servidores públicos es, cuando usted encuentra irregularidades de este tipo, no se puede quedar callado. Tenemos que denunciar, tenemos que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Yo no creo que simplemente existieran 3 personas que tuvieran el manejo de las cuentas y con unos talonarios fueran al banco y lo sacaran. Seguramente eso es una red, ¿ve? Pero el que le corresponde y tiene las herramientas para investigar es la propia Fiscalía, el CTI, ¿verdad? Yo creo que esto sería fundamental para ejemplarizar, para que esto no siga pasando en el departamento. Seguramente casos como este se repiten en son de los hospitales más precarios que tienen un departamento en Colombia. Mire usted, algunas son casas precarias, en precario estado, que tienen un nombre de hospital de manera rimbombante, porque no alcanzan a esto. ¿Sí? No sabemos ni siquiera cómo lo habilitaron. Pero bueno, esa es la realidad y pues no nos corresponde a nosotros ir más allá que poner en conocimiento estos 3 nombres porque son los que eran los que aparecían como titulares de estas cuentas. Pero seguramente pues todas estas entidades que depositaron tendrán que dar cuenta, inclusive aquellos que pagaban. Porque pues esto es un asunto tremendamente delicado. Se sorprende uno que operaciones de este tipo la estuvieran adelantando. La denuncia del cartel de la salud en el hospital de Ciénaga, Milton Acosta de Mar TV de Ciénaga pregunta. Muy buenas, señor gobernador. Bueno, hablemos de cada una de esas pruebas reinas para poder afianzar esta denuncia y qué se determinarán en cuanto a las bases legales. Muy bien. Vamos, y por eso los he invitado a pasarle la palabra al jefe de control interno, Jader Martínez, que estuvo en la junta del hospital y que conoció pues, todas las pruebas, igualmente al gerente encargado, Jorge Bernal. A ellos pues les quiero agradecer y reconocer el valor civil también de ponerse en esta tarea, el apoyo del jefe de la oficina jurídica, José Humberto Torres, y el acompañamiento de los secretarios de salud, en su momento Julio Salas y ahora Diana Celedón, porque para no lanzar acusaciones irresponsables, vea usted, es que nos dimos a la tarea de ir pidiéndole a las distintas entidades que hacían las consignaciones, ¿verdad? Y a las entidades bancarias, titulares de estas cuentas, pues los movimientos, porque ya le dije o les expliqué que no aparecía en la contabilidad oficial. Así que permitámosle el micrófono para que ellos brevemente nos expliquen cómo fue el proceso de acopio de pruebas, cómo la trazabilidad de este asunto para la divulgación ante la opinión pública, pero que está debidamente documentado ya. Aquí ya no estamos hablando de, digámosle, de unos supuestos. Esto está documentado, ya es una denuncia radicada en la Fiscalía.
Bueno, primero que todo, buenas tardes, señor gobernador. ¿Me puedo quitar el trabajo que hace? Buenas tardes. La labor que se realizó en atención a la denuncia que se presentó, que se radicó en días anteriores, correspondió a un trabajo que, valga la redundancia, se realizó con la auditoría o los revisores fiscales del Hospital San Cristóbal de Ciénaga, en donde se advirtió la existencia, por supuesto, como lo manifestó el gobernador, de 3 cuentas de ahorros a las cuales las EPS consignaban recursos en razón a la prestación del servicio, a la prestación o venta del servicio, y esos recursos que consignaron las EPS en esas 3 cuentas, esos recursos jamás fueron ingresados a la contabilidad del Hospital San Cristóbal de Ciénaga. Esa información se detectó o se deviene, señor gobernador, de peticiones que se presentaron desde el despacho del señor gobernador a las diferentes EPS para que nos informaran el monto de los recursos que habían cancelado en atención a la deuda que tenían con nosotros. Luego entonces se advierte que ellos nos informan que han consignado alrededor de unos 10.000 millones de pesos. Con la revisoría fiscal se llega a la conclusión que esos 10.000 millones de pesos jamás entraron a la contabilidad del hospital y habían sido retirados en efectivo a través de talonarios de cupones por los diferentes funcionarios antes mencionados. Llama la atención poderosamente que el 31 de diciembre del 2019, a eso de las 3 de la tarde, señor gobernador, retiraron la suma de 219 millones de pesos en efectivo. Y así sucesivamente durante el año 2009 hasta el año 2020 hacían retiros o por las sumas de 30, 40, 200, 100, 120 millones de pesos, en donde un funcionario se acercaba a la ventanilla, reclamaba el efectivo, se los llevaba y advierte la auditoría que se realizó que esos recursos que fueron pagados por las EPS retirados en efectivo por estos funcionarios, además de no haber ingresado al patrimonio del hospital, tampoco se advierte que se hayan asumido el pago de obligaciones que tuviera el hospital, es decir, no se asumieron pasivos. Razón por la cual se procedió a solicitar a las entidades bancarias por intermedio del despacho del señor gobernador, con la firma del señor gobernador, la información de las cuentas bancarias, los días y las cuentas a las cuales fueron consignadas los recursos, las cuales aparecen o reposan como anexos en la denuncia que se radicó ante Fiscalía y que por supuesto se presentarán, señor gobernador, como usted lo ordenó, ante la Contraloría y demás entes correspondientes. Eso, grosso modo, fue lo que sucedió. Doctor Bernal, que es el gerente del hospital. Gobernador, señores periodistas, particularmente me voy a referir al comentario que hizo el periodista anterior. Los recursos del sistema de salud se deben manejar en cuentas maestras. Y nosotros comenzamos a encontrar, desde mi encargo en el mes de abril, un deterioro de los ingresos del hospital. Nosotros comenzamos a encontrar un deterioro de los ingresos del hospital. Y no entendíamos por qué caían y caían los ingresos al hospital. Le escribimos a las EPS y no nos contestó ninguna de ellas. Le volvimos a escribir a las EPS 10 días después y no nos contestó ninguna de ellas. Le colocamos derecho de petición tanto a la subgerente como el de la gerencia y no contestaban ninguna de ellas. Y ustedes recuerdan que me correspondió colocar 11 tutelas a 7 EPS solo para pedirles la información. Solo para pedir la información. Ni siquiera para decirles que nos pagaran, sino para saber a dónde estaban girando los recursos. Pero desde el principio le escribimos recordándoles que la única cuenta donde debían depositar los recursos era en la cuenta maestra. Y les recordamos cuál era la cuenta maestra. Y en razón a la información que nos llega, que es la que hace referencia el doctor Jader, pues evidenciamos que una EPS giraba recursos a esta entidad por una cuantía significativamente importante
como dice el gobernador, que se pudo haber construido un puesto o varios puestos de salud que hoy pueden costar 1.200, 1.500 millones de pesos dotados, o un hospital de segundo nivel de complejidad que vale cerca de 8.500 millones de pesos. Entonces, yo igual, gobernador, creo que no podemos decir solamente, sino que presumimos que ahí pasa algo. Igual que, gobernador, creo que una entidad bancaria de este nivel y de esta significancia, pues que esté entregando a una cuenta del Estado recursos por ventanilla, pues me parece a mí que debe ser parte de este proceso, ¿cierto? Yo creo que la situación frente al tema de las EPS es muy preocupante. Pero además agrego algo más en lo que usted está diciendo, porque, doctor Bernal, estamos hablando de una entidad bancaria del municipio, ¿sí? Perdón, de la ciudad, y es de conocimiento público que hubo un cambio de gerente, ¿sí? Es decir, no puede ser que allí en esas entidades no se alerten frente a lo que está pasando. Pero bueno, estas son las preguntas que deberán hacer los medios de comunicación seguramente, o los órganos de control, ¿no? Y queremos aprovechar también para hacer una denuncia de la mayor gravedad. El senador del Centro Democrático, Honorio Enrique Pinedo, jefe del cartel de la salud del departamento, quien tiene las manos metidas en el hospital de tercer nivel Julio Méndez Barreneche y en la S distrital Alejandro Próspero Reverán, por su amistad, tanto política como personal, con el superintendente de salud, señor Fabio Aristizábal, están intentando, entonces ahora que ponemos en conocimiento esta realidad, de intervenir este hospital, quitárselo a la administración departamental, como lo hicieron con el hospital de tercer nivel, para tapar el desfalco. Dejamos la constancia a todo Colombia, que si esto pasa, aquí hay claramente en esa conducta un concierto para delinquir, y pediríamos a las más altas autoridades del país que intervengan de manera inmediata, y a la bancada de oposición también, que hagan control político. Esto es un tema muy delicado. Ese hospital es un hospital muy importante para no solamente el municipio de Ciénaga, para buena parte del departamento del Magdalena. Y lo hemos ido poco a poco recuperando y mejorando en servicios. Y ahí es que se descubre este desfalco. Porque si se están prestando los servicios, ¿por qué no ingresan los recursos? Y a partir de esta, de cotejar prestación de servicios contra ingresos de recursos, es que aparece este desangre. Y ahí están diputados de la cuerda política de estos señores, entonces visitando el hospital para ir creando su ambiente. Bien sabemos que no contamos con el presidente Duque, porque él ha rodeado a estos politiqueros corruptos del departamento del Magdalena en sus prácticas que han deteriorado la capacidad institucional para prestarle servicio a los más vulnerables. Como se acercan las elecciones, entonces les interesa tener control de estas entidades para saquearlas. Pero además, en este caso, para taparle las prácticas delincuenciales a sus compinches. Sabemos que cada que hacemos estas denuncias, nos ponemos en grave riesgo de todo orden. Pero es que es nuestro deber. Usted no puede cambiar una entidad si usted no examina el estado financiero de las mismas, en qué se están gastando los recursos. Y si tiene un plan, entonces, para avanzar en el saneamiento y en la inversión precisa de los mismos, en el mejoramiento de los servicios que ofrece la entidad. Este departamento, pues bien saben ustedes que lo tomamos en ley 550, sin fuentes de ingreso en mayor medida. Recursos propios que oscilan alrededor de los 15.000 millones de pesos. Es una cosa, pues, casi que ridícula para un departamento.
pero así han dejado esta entidad territorial y nos corresponde irla recuperando. ¿Cuántos años se tomaron ellos para ir acabando con estos bienes públicos? Inclusive con fuentes de ingresos como la licorera y la lotería, y con algunas empresas industriales y comerciales del Estado que tenía este departamento como lo tuvieron otros departamentos en Colombia, cuando entre otros el país tenía un régimen federal. Pero mientras otros conservaron sus empresas públicas y son fuente de ingresos en varios de estos departamentos, aquí las acabaron. Pero conservando algunos, como este hospital y otros más, lo fueron drenando, y siempre la salud aquí, en la prestación de los servicios de salud, anda enferma, que es una paradoja. Bien sabemos que en general en Colombia este régimen de la Ley 100 debilitó la oferta pública, los hospitales públicos, pero es la corrupción aquí la que ha acabado con hospitales y con instituciones que deberían estar, por supuesto, prestando mejores servicios a la comunidad. Así que alertamos ya no solo al Magdalena, sino a Colombia entera, porque este senador fue el que estuvo detrás, junto con el señor Pulgar y el señor Fabián Castillo, de esta operación en el hospital de tercer nivel. Obviamente, haciendo parte de los clanes Cotes Díaz Granados. Y son ellos, ahora, bueno, ya Pulgar, precisamente, saben ustedes que fue detenido, ¿no? Y salió del Congreso de la República renunciando a su curul, para que la Corte Suprema de Justicia no fuera quien lo juzgara. Y sus conductas ilícitas finalmente pues lo llevaron a dimitir como senador. Pero estas tres personas son los que crearon este llamado cartel de la salud, a quitarle a las entidades territoriales, a quitarle a la entidad territorial el manejo de sus hospitales, los toma la superintendencia, pero se los entrega a ellos, a sus cuotas políticas, y son ellos los que determinan quién entra a trabajar en esos hospitales, ¿cierto? Y con quién se contrata toda la prestación de los servicios. Eso es lo que está pasando. Ojalá las organizaciones sindicales de nuestro país del sector salud, las asociaciones profesionales, los organismos también de defensa de derechos humanos, porque estamos hablando aquí del derecho humano a la salud, a la vida, a los organismos nacionales e internacionales anticorrupción, pongan sus ojos y su lupa, y la comunidad internacional que le está haciendo seguimiento a lo que está pasando aquí por cuenta de las denuncias que ya no solo nacional sino internacionalmente hemos hecho de cómo se han crecido estos grupos narcoparamilitares en el territorio. Y bien sabemos del maridaje que históricamente hubo de grupos narcoparamilitares en este territorio con los políticos que se hacían elegir en distintas curules a Cámara, Senado, asambleas o entidades de gobierno. Muy grave esto que está pasando, muy grave esto que se descubre, y confiamos en que las autoridades judiciales vayan a fondo, que la Contraloría vaya a fondo, devuélvanle la confianza al pueblo que ha ido perdiendo la credibilidad en estas instituciones porque pues se denuncia, pero hay cero efectividad. La gente tiene clamor por la justicia y no puede ser que siempre familias de apellidos presuntamente poderosos o poderosos por los recursos que manejan o que se han hecho al control, entonces intimiden y manden un mensaje de que ellos siempre quedarán impunes. Aquí hay que separar la práctica política del saqueo de lo público, estar acabando con instituciones que le pertenecen al pueblo del Magdalena. La verdad, a nosotros nos duele profundamente una situación de esta magnitud, porque imagínense entonces cuántos suministros médicos, cuánto material se ha dejado de comprar para prestar un servicio adecuado, cuánto tardó este hospital en tomarse
el tiempo para organizar su unidad de cuidado intensivo, mejorar la oferta de los puestos y centros de salud en la zona urbana y rural. Estos recursos que son apenas una parte de lo que hemos ido descubriendo. Vamos a ver cuánto todavía no se ha podido identificar porque se dan sus tramoyas, claro, manejando esto por tantos años y en ese plan de ir al saqueo, crean una red de complicidad para este tipo de operaciones. No sé si hay algún tipo de comentario adicional por parte de ustedes o para ir cerrando ya. Tenemos dos preguntas más, señor gobernador. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿El doctor Bernal tiene algo más que agregar? Gobernador, es que eso me hace recordar cosas y es a dónde nos ponen las EPS. Al pedir la información que negaron por días y días en entregarnos, nos damos cuenta que una EPS tiene un contrato con el hospital que le paga por persona 7.000 pesos para atenderlo en primer nivel. Yo fui gerente en un hospital en Bogotá en el año 2008 y en ese entonces, hace 13 años, gobernador, nos pagaban 13.500 y decíamos que era injusto. Y lo comparamos con los otros hospitales del departamento y con hospitales de otros departamentos. Entonces nos pagan 7.000, pero después de que nos quitan el descuento y otro descuento, nos llegan 5.500 pesos por persona. Segundo, gobernador, se liquidó Comparta. Y desde que se liquidó Comparta hace 2 meses, no nos han girado un peso a ninguno de los hospitales del departamento y creo que del país. O sea que la situación del mes pasado y de este mes está a expensas de la conducta que se maneja respecto a la liquidación de una EPS que nos debe la cartera porque se liquidó, más los recursos que nos tenían que pagar en estos meses de manera corriente, ¿cierto? Esa es la segunda condición. Y la tercera, gobernador, particularmente en Ciénaga, sin embargo, pues este informe se estructura y se viene trabajando con la doctora Diana. El mes pasado facturamos 2.000 millones de pesos y nos pagaron de esa facturación 40 millones de pesos, gobernador. O sea, ¿por qué? Y aún así, como usted dice, gobernador, prestamos los servicios, mejoramos los puestos de salud, crecemos y como usted nos ha orientado, gobernador, vamos a seguir creciendo. Muy bien, apreciados periodistas, ok, les iba a comentar, creo que ha sido amplia la explicación, hay algunos que ya me están diciendo, ya me contestaron con las intervenciones, entonces continúa acá, Ayson Orozco de Ciénaga va a preguntar y luego tendríamos a Giselle Campo y cerraríamos con Luis Oñate Gámez. Señor gobernador, buenas tardes. ¿Cuáles son los nombres de estas EPS que hicieron estos respectivos giros a estas cuentas? Gobernador y apreciado, la EPS que hasta ahora tenemos identificada, señor gobernador, porque obtener la información no ha sido fácil. Hemos encontrado muchos obstáculos para recolectar la información, es nueva EPS. Y la documentación, si así lo autoriza el señor gobernador, nosotros estaríamos compartiendo tanto la denuncia como los anexos hasta donde se nos permita, por la reserva del sumario, entregarles toda la información y las evidencias que hemos recolectado. Pero la respuesta a la pregunta es nueva EPS. Así es, pero no olvidemos lo que dijo el gerente encargado, el doctor Bernal. Es que nos correspondió interponer 11 derechos de petición y tutelas, porque no querían contestar. Sospechoso, ¿por qué no contestan? Si no quieren contestar, seguramente alguna información tenían de la irregularidad o del delito que podrían estar en curso, ¿no? Solo una contestó. Sería fundamental en esto que organismos como la Superintendencia actuaran, Superintendencia de Salud, pero ya vimos la relación política que tiene. ¿Cómo puede ser que las instituciones del Estado estén sometidas por ese maridaje que hay con determinados políticos a que no actúen en defensa del interés público, del interés general? Confiamos en que esto pueda llegar a manos de un fiscal y más adelante de un juez y de un investigador de la Contraloría y en algún momento también, porque los hay, funcionarios muy serios en la Superintendencia de Salud también, que finalmente pues esto les produzca asco, que les indigne, ¿verdad? Porque es que
estamos hablando de la vida de las personas más pobres, carajo. De las personas más vulnerables, que son las que van a los hospitales públicos. ¿Cuántas personas no tienen acceso al derecho de la salud y no se les atiende adecuadamente porque no hay recursos? Y estas EPS además van estrangulando los hospitales. Se presta el servicio y luego no pagan. Someten a los hospitales a que les a unas tarifas que obviamente están por debajo de la prestación del servicio mismo. Es decir, usted está prestando un servicio y no recupera esos recursos, buscando estrangularlos, quebrarlos. A mí me parece que esto es tremendamente doloroso. Hombre, clamamos porque aquí se haga justicia para que pues también se devuelva la confianza perdida de la gente. La gente sabe, lamentablemente, que este hospital era antes una cuota política. Los hospitales no pueden estar sometidos a eso. Eso no puede seguir pasando. Tienen que llegar personas idóneas a hacer un buen trabajo allí. No andar ubicando personas con este tipo de intereses y sobre todo en estas operaciones de saqueo de los recursos públicos. Seguramente se podría ahondar más si se contara con todos los organismos que ya hemos mencionado. Pienso que hay que enviarlo de todas formas a la Superintendencia de Salud, que erradicarlo. En algún momento, pues allá se acercan cambios, ¿cierto? En 10, 11 meses vendrá un nuevo superintendente de salud, tendremos un nuevo presidente, tendremos un nuevo ministro, ¿cierto? Entonces, uno esperaría que ellos actúen. Confiamos que la Fiscalía, más allá de quienes dirijan las instituciones, son estructuras del Estado donde hay muchos funcionarios también probos, calificados, que esto pueda llegar a sus manos. Yo le decía que además de la erradicación aquí, hagámosla en Bogotá, hagámosla también en la unidad anticorrupción, hagámosla en distintas entidades. A fin de cuentas, lo que esperamos es que llegue a manos de alguien que se interese en el caso y investigue a fondo. Para el cierre, Luis Oñate Gámez pregunta. Tuve un conocimiento de este tipo de intervenciones que iba a hacer Supersalud desde noviembre del 99. Una fuente allegada a Supersalud comentó que eran varios entes, entre esos el Hospital de Ciénaga. ¿De noviembre de qué? Del noviembre del 99, de 2019. 2019. Cuando directamente me dijo, aquí llegaron unos senadores, y yo comuniqué eso con varios colegas, lo comuniqué también en las redes sociales, pero no quiso entregar más detalles. O sea, días después de que nosotros ganáramos en la gobernación. Sí, vino la solicitud ante la Supersalud para que interviniera el Hospital Central, el Hospital de Ciénaga, creo que el de Plato y el de Pibijay. Pero la pregunta sería, ¿qué han conocido ustedes cuando ya más de un año de la intervención del Hospital Central? ¿En qué están las investigaciones de los organismos? Ustedes que están pendientes del proceso de salud. ¿En qué han quedado esas investigaciones de las denuncias que se hicieron con respecto a esa situación? Y eso demuestra lo de Ciénaga, pues que había como algo tratando de tapar algo con estas intervenciones. Vea usted que, y es muy pertinente la pregunta, nosotros pusimos en conocimiento de la opinión pública el proceso deficitario que tenía el Hospital Central, ¿no? ¿Ah? Sí, el Hospital Julio Méndez. Y obviamente ese proceso deficitario no solamente estaba asociado a estos problemas del pago de las EPS, sino también al drenaje de los recursos de la salud, al saqueo, ¿no? Una cantidad de irregularidades que se pusieron en conocimiento público, que documentamos y se llevaron a la Fiscalía, se enviaron a la Contraloría. Pues, ¿qué información tenemos desde que ese hospital fue intervenido? Ninguna, porque nosotros nos excluyeron de la Junta Directiva. Esto es una información encapsulada. Ya la opinión pública no volvió a conocer en absoluto más de la situación del hospital. Y todos sabemos que es un hospital que no anda bien.
Entonces el punto no es solo quedarse con el manejo del hospital, sino tapar los desfalcos que los socios políticos de esta gente adelantan sobre los hospitales, ¿sí? Lo importante es poner en conocimiento por qué hay una situación deficitaria para irla saneando, interviniendo. Bueno, fíjese que esto se silenció. Lo que ha pasado es que la S distrital intervenida tiene peores indicadores económicos, financieros y presupuestales ahora que antes. ¿Y para dónde va el hospital Julio Méndez? Para la misma, en el mismo camino. Y eso sí, ¿quién tiene la nómina allá? Estos políticos del cartel de la salud. ¿Quiénes son los que determinan a quién se contrata o no? Estos políticos del cartel de la salud. Hombre, esto no puede seguir pasando. O sea, aquí este departamento, por eso es que está tan atrasado. Por eso el rezago. Y para eso es que le ha servido las credenciales a muchos de ellos, de Cámara y Senado, para ir a hacer lobby y mantenerse en la impunidad. Seguir cogiéndose las entidades públicas, repartiéndoselas con criterios clientelistas y politiqueros y drenándolas. Ahí son entidades que atienden a los más pobres, a los más humildes. Por eso el nivel de atraso de este departamento. Aquí es donde están las causas. ¿Por qué la superintendencia no dijo más nada? ¿Por qué se silenció? Pues obviamente porque no les conviene poner en evidencia el mal manejo que hubo por tantos años. En alguna oportunidad fueron citados a la asamblea y ahí mismo ellos contaron la situación deficitaria, pero no más. Fíjense que solo lo manejaron de muy bajo perfil. Esa es la triste realidad. Sería importante que los medios de comunicación le preguntaran a ellos, pero que además no simplemente entregaran información de forma verbal, sino entregaran información escrita, documentada. Yo creo que vamos a elevarles un derecho de petición con ocasión de su pregunta y de las que nosotros también nos hacemos, de cómo van estas entidades. Le elevaremos un derecho de petición e información para que nos cuente el estado de las denuncias nuestras y del avance en el proceso de recuperación de las finanzas del hospital, tanto distrital, la S distrital, como el departamental. Pero usted lo dijo bien, la operación era quedarse con varios hospitales. Aún así, ahorita lo están intentando con este hospital. Y de otra manera, pues lo intentan con los hospitales regionales. Ese es su plan y esto está correlacionado además, no solo con que estamos poniendo en evidencia posibles delitos por los que podrían inclusive aplicársele penas severas a sus autores, hasta con privación de la libertad, ¿verdad? Sino además porque es que se acercan las elecciones. Y entonces, bien sabemos de dónde han sacado la plata para hacer campaña muchos de los políticos. Fuentes han sido narcotráfico, ¿cierto? Y corrupción. ¿Y la corrupción dónde? Principalmente en el sector de la salud. Así es. Pregunta Álvaro Cotes, ¿me colaboran por favor con un micrófono? Derian. Mi pregunta es, ¿se le van a poner la lupa a otros municipios, a otros hospitales en los municipios? Porque si eso es lo que hacían aquí. Sí, claro, en eso se está. Estamos haciendo auditoría en el banco también. Estamos haciéndolo en PBI. Se están haciendo de manera muy minuciosa estas auditorías para establecer, bueno, cuáles son las causas, además de lo que dijo el doctor Bernal, que es realmente un tema cierto, y es el pago de unas tarifas que no alcanzan ni siquiera a reponer el gasto, ¿cierto?, en la prestación del servicio, ¿no? Y que ponen contra las cuerdas el funcionamiento de los hospitales, ¿verdad? Y esperamos que entonces, con fundamento en esas auditorías, porque esto fue resultado de una auditoría rigurosa que se adelantó, del mismo orden se están haciendo en los otros hospitales. Vamos a ver qué encontramos para estarles contando. Recuerden que hemos estado, desde que asumimos los hospitales, mostrando la infraestructura, que era lo más visible, la dotación, que era lo más visible, pero ya adentrándonos en toda la operación financiera, pues también van apareciendo pues todos estos inmensos cráteres de sangre, del saqueo, ¿no? De los hospitales públicos. Bueno, a todos, muchas gracias. Confiamos que todos los que nos han podido ver, nos han podido escuchar,
este día, los medios de comunicación que han estado presentes, puedan hacerle seguimiento a este proceso. Y que, por supuesto, le reclamemos a los órganos como la Fiscalía, también la Contraloría, que, hombre, adelanten una investigación a fondo que establezca responsabilidades para que esto no vuelva a pasar y que respondan los que tienen que responder. Muchas gracias. La intervención del señor gobernador sobre el saqueo en el Hospital San Cristóbal de Ciénaga. 10.000 millones de pesos fueron saqueados en la denuncia. Feliz tarde para todos. Hasta una...